tarde a todos, buenas tardes. Vamos começar a sessão dedicada às aplicações desta tarde. Nós tínhamos inicialmente previsto 3 oradores, neste momento são apenas 2, uma comunicação de Espanha, outra de Portugal. Estamos a aguardar que chegue a terceira comunicação e, portanto, vamos começar pelo Xavier Valência, da Lira, uma empresa que trabalha na área das infraestruturas de dados espaciais, e a comunicação é as infraestruturas de dados espaciais tridimensionais, em espanhol, hacia um modelo real de la información geográfica. Depois teremos João Afonso, do CIGEO, portanto, que é a área dos sistemas de informação geográfica dos antigos serviços cartográficos do Exército, ou geográficos do Exército, e terá uma comunicação com o título Mapas Militares. A terceira comunicação, depois será apresentada na altura, é da empresa Tracasa, ainda não chegaram, portanto ficamos a aguardar. Portanto, basicamente, vamos começar pelo Javier. Obrigada. Esqueci-me de dizer, mas se calhar depois da comunicação, um espaço para perguntas e passamos à comunicação seguinte, está bem? Dá tempo, como são poucos oradores. Buenas tardes a todos. Para mí es un honor estar aquí y voy a presentarles un resumen muy resumido de la tesis doctoral que desarrollé con la Universidad de Salamanca, que se titula Infraestructuras de datos espaciales tridimensionales hacia un modelo real de la información geográfica. 2 objetivos. El primero, intentar resumir este trabajo, y el segundo, que nadie se duerma. Espero que me ayuden para el segundo. ¿Por qué? ¿Por qué infraestructuras de datos espaciales tridimensionales? Si entendemos que vivimos en un mundo en el que tenemos 4 dimensiones bien asimilables por nosotros. Stephen Hawking dice que son 11, de esas 11, 7 no vamos a entender nada, pero 4 sí que vamos a controlar. 3 espaciales y el tiempo. Si vivimos en un mundo en 4 dimensiones, ¿no es perjudicial trabajar solo con 2? Si entendemos la cartografía, los sistemas de información geográfica o las IDES como herramientas que nos permiten modelizar ese mundo en 4 dimensiones, ¿cuál es la calidad de mi modelo si solo trabajo en 2 dimensiones? ¿Cuál es la calidad de mi infraestructura de infraestructura de datos espaciales si solo tengo 2 dimensiones? ¿Cuál va a ser el análisis que voy a poder inferir a esas IDES si solamente estoy trabajando en 2 dimensiones? De esto trata un poco este trabajo. Bien, la estrategia investigadora es seguida por la temática, por la extensión de la investigación. Ha sido una investigación cualitativa, siguiendo el siguiente esquema: una investigación completa en materia de ID 3D. Se discriminó toda la literatura, líneas de investigación relacionadas con las mismas, se hizo una recolección documental y se utilizaron entrevistas como herramienta de adquisición, no solo de información, sino también para vislumbrar líneas de desarrollo a futuro en materia de ID 3D. Se intentó trabajar con personal de todos los organismos, estamentos administrativos, universidades, empresas. Tuve la suerte de poder contar con gente muy buena. De toda esa información se realizó un análisis y posteriormente una interpretación que derivó en una tesis. Muchísimas gracias a las personas que me han ayudado. Ni que decir tiene, Antonio, gracias. Peter Van Oosterom es profesor del Instituto Tecnológico de Delft, asesora Oracle en todo el desarrollo de la Oracle Spatial en materia de 3D.
y la doctora Jantien Stouter, que es la profesora de Geoinformación Tridimensional del Tecnológico de Delft y es la vicechair del equipo de trabajo del Open Geospatial Consortium en materia de ID3D. A todos ellos, mil gracias. También se desarrolló un sistema de seguimiento y actualización de la investigación. Se basó fundamentalmente en alertas de Google Academics, junto con tecnología basada en web scraping y inteligencia de fuentes abiertas, herramientas OSINT. Durante los casi 6 años que tuvo lugar la investigación, se analizaron 14.000 referencias bibliográficas, con un filtrado aproximadamente y un uso de 2.000 de ellas, obteniendo cosas tan interesantes como esta pequeña nube de palabras que demuestra algunas de las palabras, algunos de los topics más interesantes en materia de ID3D. Bien, para dar un pequeño boceto de lo que sería el estado de situación en materia de ID3D, me voy a basar en el esquema ontológico de Sebastian Benthal y Valen Egans. Está adaptado a información tridimensional. Es un esquema que se ha utilizado en múltiples conferencias por lo sencillo, pero lo práctico que supone. Tenemos 4 grandes elementos. Por un lado, la parte relativa a gestión, creación, mantenimiento de la información geográfica. Por otro lado, tenemos todo lo que supone la parte relativa a metadatos, búsqueda de información en base a metadatos, la parte de publicación dentro de lo que serían las infraestructuras de datos espaciales, todo lo referente a servicios, lenguajes de intercomunicación, y luego, finalmente, toda la parte relacionada con el usuario, clientes, uso, metodologías, etcétera, etcétera. ¿Qué ocurre con la parte de gestión de la información? ¿Está preparada una infraestructura de datos espacial en general para poder convertirse en una ID tridimensional? ¿Tenemos mecanismos, tenemos herramientas de adquisición masiva de información tridimensional? Entiendo que sí. Tenemos satélites con láser, tenemos satélites con radar, tenemos drones que nos permiten obtener información tridimensional, bien tanto desde la parte del mundo del píxel como desde la parte de la nube de puntos. ¿Tenemos bases de datos espaciales capaces de trabajar con información tridimensional? Sí. ¿Tenemos áreas técnico-científicas que están trabajando con las que tenemos sinergias para trabajar en materia de 3D? Sí, por ejemplo los BIM, por ejemplo el CAD 3D, GIS 3D. Desde este punto de vista, tenemos tecnologías, tenemos métodos, tenemos modelos topológicos. Estamos preparados. ¿Hay algún punto un poco oscuro? Puede haberlo. Existe una cadencia importante de trasvase de comunicación, de trasvase de información en todo esto. No están desarrolladas todavía todas las herramientas que me permitan de una manera rápida pasar de un modelo CAD 3D a un modelo ID 3D. Pero bueno, hay interesantes líneas de investigación con respecto a esto, ya veremos. Respecto a los metadatos, este es el eslabón débil de la cadena. La 19.115, la Dublin Core, la TC287 tienen unas especificaciones muy débiles relativas a la información tridimensional. En los últimos meses sí que está habiendo avances importantes, sobre todo en materia de reconocimiento e identificación de niveles de detalle, algo muy importante en información tridimensional, pero todavía no tenemos, por ejemplo, algo tan básico como es la discriminación semántica de modelos tridimensionales. Poder metadatear una habitación, un acceso a un edificio, un número de planta, eso todavía no lo tenemos. Hay importantes esfuerzos
imagino que futuras revisiones de la directiva INSPIRE obligarán a las normativas a adecuarse y adaptarse a esta situación, pero este sería el eslabón débil de la cadena. Respecto a la publicación, por contagio de esta situación que acabo de comentar, uno de los servicios más importantes de una IDE, como puede ser el servicio de catálogos, se encuentra contagiado por esa debilidad. Si estudiamos el modelo UML de CSV, o de OpenSearch, o de BERRIM, ninguna de las tres posibilidades nos va a permitir hacer una búsqueda y filtrado en función de datos o parámetros exclusivamente tridimensionales. Esto no es lo más preocupante, porque ya se encargarán las empresas desarrolladoras de software en gestionar ese tipo de servicios, ampliar ese tipo de servicios, una vez que tengamos una correcta transposición de la normativa de metadatos en materia de información tridimensional. Con respecto a los servicios de publicación de comunicación, tenemos dos grandes servicios, WCS para comunicación de información tridimensional continua, podríamos llegar a un nivel de detalle, un LOD 2, y una vez que necesitamos hacer un incremento en ese nivel de detalle, pasar a LOD 3 o LOD 4, ya tendríamos que pasar al sistema WFS. WFS, cuyo lenguaje de comunicación principal, en este caso sería CityGML. CityGML es un estándar. CityGML debiera ser en 3D lo que GML a secas es en 2D, con sus debilidades y con sus puntos fuertes. Debilidades, que es abierto. Eso también es una oportunidad, pero lo hace muy pesado. Lo hace muy pesado y lo hace además también bastante complicado a la hora de parsear, a la hora de leerlo. Digamos que la ortodoxia científica en materia de tridimensionalidad se siente más cómoda con formatos como Colada o como formatos como JSON o GeoJSON. Pero hay interesantes líneas de investigación en materia de ampliación de posibilidades de CityGML que yo creo que a futuro lo harán ese medio de comunicación principal de información discreta. Y con respecto a toda la parte de usuario, a dos grandes niveles, tanto a nivel de cliente ligero como a nivel de cliente pesado. Digamos que es uno de los puntos de máxima tensión a la hora de desarrollar infraestructuras de datos espaciales tridimensionales. ¿Tiene sentido un mapa de ruido en 2D? ¿Es lo mismo que la planta 2 de un edificio tenga el mismo nivel de ruido que la planta octava? O hablando, por ejemplo, con registradores de la propiedad o personas que se dedican al mundo del catastro, ¿no sería más interesante en un catastro de urbana hablar de volúmenes en vez de superficies? ¿No sería más interesante tarificar en función de volúmenes que en función de superficies? En esta tesis también se propuso un esquema funcional de lo que sería una IDE 3D. El esquema funcional, básicamente, de manera muy simplificada, queda como aparece. Esta sería toda la parte previa a la creación de la infraestructura de datos espacial, en la que tenemos técnicas indirectas de adquisición de información 3D, junto con técnicas directas de adquisición que las modelizamos y obtenemos nuestros modelos 3D. Ahora aquí podemos plantear dos posibilidades. O nos vamos por un sistema propietario, ningún problema. Entiendo que el objetivo de una IDE 3D va más por un sistema abierto estandarizado y siempre bajo el yugo de nuestro parámetro normativo y legal, la directiva INSPIRE. Cuanto antes abordemos la problemática de la directiva INSPIRE, más fácil va a ser para una infraestructura de datos espacial, no solo tridimensional en general, el cumplimiento de la misma.
En la parte del backend de una infraestructura de datos espacial, ahora aquí ya tenemos distintas posibilidades si seguimos por el sistema propietario, bien con los formatos propios o con los formatos abiertos que quiera utilizar. Tenemos el típico sistema de archivos en el que nosotros podríamos gestionar toda la información en base a alguno de los lenguajes abiertos para ello. Y luego tenemos otras dos posibilidades muy interesantes. La base de datos relacional. Oracle está haciendo importantísimos esfuerzos en el trabajo con información tridimensional. PostGIS, desde la versión 2.0, está haciendo importantes esfuerzos en ello. Pero me vais a permitir poner el foco de atención en este tipo de herramientas a las que no estamos muy habituados a trabajar. Bases de datos no relacionales. Dígase Hadoop, MongoDB. En ingeniería social, en ciberinteligencia, son herramientas muy utilizadas porque permiten la interconexión de fuentes de información muy diversa, de diversa naturaleza y a distintas escalas. No es relacional, nos abre la puerta a tecnología Big Data, nos abre la puerta a tecnología de minería de datos, pero sobre todo nos abre las puertas a uno de los grandes problemas de las infraestructuras de datos espaciales, la indexación de la información geográfica. Es una gozada ver cómo con un pequeño robot en una consulta en Internet somos capaces de entrar en Hadoop, obtener la consulta y derivar de ella los registros de información geográfica que tenemos en ella. Creo que ese es uno de los grandes problemas de las IDES y creo que este tipo de herramientas nos van a dar la puerta para poder trabajarlo. En la parte del middleware de una IDE tenemos las posibilidades de bien ir por un HTTP server, todo el mundo lo conoce, tenemos la posibilidad de vía nuestro geovisor o vía enlaces externos trabajar directamente con un servicio de entrega de ficheros, o tenemos la posibilidad de trabajar con los web services. Como ya hemos dicho, WCS, WCS, CSW, no estamos reinventando nada, está ya todo hecho. Y respecto a la parte del frontend, todo lo que corresponde al nivel de usuario, estaríamos hablando de dos grandes bloques, el bloque de interfaz web o el bloque de cliente pesado. Cada uno orientado a sus diferencias, a su manera de trabajo. Pero sí que es importante recalcar el peso que está cogiendo la comunicación de la información geográfica por Internet. Tenemos globos virtuales, tenemos APIs de desarrollo, un punto de inflexión importantísimo, HTML5 y WebGL. Tenemos elementos para poder servir información geográfica con sus datos asociados por Internet. Y a la vez también las distintas marcas, las distintas empresas de desarrollo de software se están poniendo las pilas en el trabajo con clientes pesados, análisis geoespacial con información tridimensional, desarrollo de geoalgoritmos de generación de buffer 3D, intersección 3D, etc. Hay mucho trabajo por detrás. Líneas de investigación relacionadas con infraestructuras de datos espaciales tridimensionales. Desarrollos de bases de datos con capacidad de almacenaje de modelos 3D, las que ya he comentado. 3D CityDB es una herramienta muy interesante desarrollada por la Universidad de Berlín. Tenemos también algoritmos para obtención de modelos 3D semánticos, tanto desde la nube de puntos como de otras herramientas o otras ramas técnico-científicas como los BIM. Por supuesto, es también necesario la ampliación de la normativa en materia de metadatos, importantísimo, era el eslabón más débil de la cadena. Mejora en el lenguaje de intercambio, lo que están viendo es una línea de investigación de la doctora Stouter en materia de incrementar CityGML para que sea multinivel de detalle. Esto a nivel de renderizado en Internet tiene una utilidad enorme.
Y por supuesto la publicación de información geográfica tridimensional en Internet. Lo que están viendo es un prototipo que desarrollé para el CSIC de servir vía WFS mediante Cesium la batimetría del mar de Alborán para EMODNET, que es la IDE, la Infraestructura de Datos Espacial Marina de Europa. Y como conclusión, la tercera dimensión es uno de los problemas principales de la SIDE. Si no, no estaría aquí. No estoy aquí por mi atractivo, que lo tengo, lo dice mi mujer. Tiene importancia. En las últimas conferencias de ERRI era uno de los topics a trabajar, la tridimensionalidad. Las IDE 3D son realmente necesarias para distintas disciplinas técnico-científicas. Y si no llegamos a darles solución, pasarán de nosotros y se irán a utilizar otro tipo de herramientas. Son proyectos abordables. Tenemos las herramientas, tenemos la ciencia, tenemos la tecnología. No me vale decir, pero si todavía no lo tengo en 2D, ¿cómo quieres que pase a 3D? No vale, son ramas paralelas. Podéis, debéis, creed en mí, se puede. Y uno de los aspectos más importantes para trabajar no solo en 3D, en información geográfica a secas, la comunicación a través de Internet. Lo tenemos todo, está todo preparado, solo se trata de que deis ese pequeño paso. Es un pequeño paso cuantitativo, pero es un gran paso cualitativo. Espero no haberles aburrido, muchísimas gracias, muito obrigado. Cualquier pregunta, a vuestra disposición. Muito obrigada, Xavier, pela comunicação, muito interessante e que aponta inúmeros desafios, não é, para o futuro. Gostaria de abrir agora um espaço para as questões, se houvesse perguntas. Temos ali uma questão, identificar se puder ser. Antes has dicho, cuando estabas hablando de los formatos CityGNL, has dicho que era a mano porque era abierto. ¿Querías decir texto plano o querías decir que es un estándar abierto que podemos definir entre todos y que eso es malo? ASCII abierto y con un modelo de datos muy determinado. No es que sea malo, es un punto débil. Es un punto débil porque lo hace muy pesado. Claro, el problema es que es texto plano, no que es un formato abierto. Y al ser un formato abierto, tal y como está concebido, en materia de parseo es bastante complicado, porque tienes que leerlo todo, absolutamente todo, en detrimento, por ejemplo, de otros formatos, como puede ser GeoJSON. Que GeoJSON nos permite un trabajo mucho más ligero que CityGNL. CityGNL, en materia de información geográfica tridimensional, digamos que es el gran desconocido o el gran desaparecido. Se utilizan más colada, JSON, GeoJSON, e incluso hay algunos formatos para localización indoor, como IndoorGML, o para desarrollo tridimensional de infraestructuras, como InfraGML, que están desarrollados desde un punto de vista de modelo de datos bastante mejor. Facilita mucho más el trabajo con él. No es malo, es un punto débil. Yo quería preguntarte dos cosas. Por un lado, ¿qué desarrollos conoces a nivel internacional de ID3D? En Alemania ya has mencionado CityGNL, una base de datos desarrollada de Berlín, pero en el resto del mundo. Y luego quería preguntarte, ¿crees que hace falta algún estándar PC más o mejor algún estándar de los que ya existen? Vale, respecto a la primera pregunta, Croacia está ahora mismo desarrollando su catastro 4D. Por la guerra de los Balcanes tenemos la componente espacial, punto de inflexión, y además tenemos bastante información con tecnología de última generación, adquirida últimamente, en el que se está trabajando el tema de el catastro en 4D.
Holanda es potencia en esto. Corea del Sur, nuestros amigos coreanos, han sido los grandes precursores de Indoor GML, porque en el sureste asiático la localización indoor cobra mucho interés. En la última legislación sobre inteligencia del gobierno chino dice algo así como que cualquier persona dentro de un edificio público tiene que estar localizado a nivel de habitación. Nos lleva mucha ventaja. Chin Lu-hua, el profesor de la Universidad de Pekín, está haciendo importantísimos trabajos en ese tipo de información. Y luego, respecto al desarrollo de futuros lenguajes o futuros estándares, probablemente lleguemos a ver alguno. Se está trabajando desde la iniciativa Cesium, se está promoviendo, se está intentando meter en el Open Geospatial Consortium su formato CZML como un estándar de trabajo a nivel de información geográfica tridimensional. Puede que lo veamos dentro de poco como un estándar, pero también hay líneas de investigación bastante interesantes con lo que ya hay. JSON, KML, CityGML, pero probablemente veamos algún estándar más. Mais alguma pergunta? Temos ali mais uma. La pregunta es, no has mencionado la tecnología BIM. ¿Esto podría ser alguna solución para la movilización, para la construcción, que ahora se habla en todas partes, en muchos foros? Sí. Y de hecho hay una sinergia importantísima entre la tecnología BIM y las infraestructuras de datos espaciales. Hay herramientas como GeoBIM, que lo que hacen es permitir el traspaso de un modelo tipo IFC a un modelo tipo CityGML con un nivel de detalle 4. Es decir, estamos hablando de modelos semánticos completos. Tenemos que ser amigos, pero tenemos que correr a la misma velocidad que está corriendo BIM, porque si no, nos van a adelantar por la derecha. Y la industria lo que quiere son soluciones rápidas y potentes. Y eso es uno de los fracasos que yo veo en las infraestructuras de datos espaciales. Da soluciones potentes, pero a muy largo plazo. Sí. ¿Qué relación tiene esto con las escenas 3D? Porque nosotros realmente lo que estamos trabajando ahora son escenas 3D. Creo que hay incluso un estándar OGC para eso, pero creo que no es de lo que tú estás hablando, es otra cosa. Las escenas 3D, digamos que sería el resultado final, el producto final de una infraestructura de datos espacial tridimensional a nivel de usuario. Hay lenguajes específicos y hay servicios específicos para ello. Se está utilizando muchísimo W3DS en combinación con S3TC. S3TC es un desarrollo de texturización comprimida, texturizar de manera comprimida un elemento tridimensional. Es lo que más se utiliza hoy día con cualquier motor OpenGL, pero tiene un problema, que S3TC no es abierto, lo desarrolló Microsoft. Entonces ahí se están intentando desarrollar servicios nuevos para que podamos estar hablando de una trazabilidad completa de la ID3D, a ese nivel de cliente final, que tú puedas servir esas escenas 3D. Hay un canal conductor, sí, y hay servicios desarrollados para eso. Está todo interrelacionado. En ese sentido, por ejemplo, nosotros nos estamos dando de cabeza con Cesium porque parece que le falta madurez para manejar escenas 3D. Le falta madurez. Las dos formas de llegar a montar un modelo tridimensional con Cesium, los dos tipos de modelos geométricos que contempla Cesium, todavía no están muy depurados. Y aparte lo que provoca es un modelo bastante pesado. ¿Qué es lo que ocurre? Que Cesium renderiza muy bien. Y es la democratización de las 3D a nivel de cliente ligero.
pero todavía falta madurez. Estamos en una fase muy incipiente de la información geográfica tridimensional. Totalmente de acuerdo contigo. Bueno, ya lo siento todo este lío. Bueno, yo soy Graciela Cunza, trabajo en Tracasa Instrumental, que es una empresa navarra y que ejecuta encomiendas del Gobierno de Navarra. Y hoy os voy a hablar del visualizador de IDENA en 3D, que es más bien un 2D, porque los datos de origen no están en 3D, sino que lo que hacemos es una texturización de los distintos datos que tenemos sobre un modelo digital de terreno nuestro propio. ¿Y qué vamos a ver? Vamos a ver sobre qué pilares se sustenta esta solución, cómo hemos preparado ese terreno, que es un MDT, y lo hemos transformado en algo que sí que comprende Cesium, que es la librería que hemos usado para montar todo el 3D. Cómo hemos convertido ese mapa 2D a una escena o un mapa en 3D y viceversa, el manejo de la navegación en esa escena de 3D, cómo nos vamos a mover y qué controles hemos implementado para ello, qué funcionalidades GIS hemos implementado para poder modificar esa escena 3D, qué mejoras hemos desarrollado sobre la navegación propia de Cesium, porque hemos encontrado ciertos problemillas, y otros obstáculos que hemos ido salvando conforme íbamos desarrollando. Los pilares son principalmente el API Signa, que es una API JavaScript que ahora mismo funciona como una capa de abstracción de OpenLayers en la versión 4, que también desarrollamos nosotros en Tracasa Instrumental. El siguiente pilar es Cesium, que es la librería GIS que nos da ese componente 3D. Y el tercer pilar es el modelo digital del terreno, que es propio. No hemos usado el terreno que nos ofrece Cesium, porque Cesium te da un terreno que tú puedes usar. Nosotros hemos convertido uno nuestro propio de Navarra en algo que sí que comprende Cesium. ¿Cómo hemos preparado el terreno? Bueno, primero, el modelo digital del terreno se queda a ras de suelo. O sea, no tendríamos la elevación de edificios y demás construcciones como puentes y cosas así. Nos quedamos solo a ras de suelo. Lo que hemos hecho es transformar ese modelo digital del terreno con una aplicación que es C++, que es de software libre y que está disponible en GitHub, y eso nos lo convierte en unos archivos que son los .terrain, que son los tiles de terreno que sí que comprende Cesium. ¿Cómo hemos trasladado esos tiles de terreno a Cesium? Mediante un objeto que sí que tiene Cesium y que nos lo provee, que es Cesium Terrain Provider, nosotros le decimos en qué ubicación hemos publicado todas esas teselas de terreno que hemos convertido anteriormente, y él mismo se encarga de hacer las peticiones que corresponde con la X, la Y y el nivel de detalle que requiere. ¿Cómo hemos transformado ese mapa 2D a una escena en 3D? Lo primero de todo, lo hacemos en el propio visor, o sea, tú estás trabajando en IDENA, que es en 2D, haces lo modificas a tu gusto, estás trabajando y le das a un botón y todo eso lo trasladamos y lo convertimos en una escena 3D. Es en el propio visor. Entonces, al estar en el propio visor sin redirección ni refresco, tenemos el mapa de fondo que ha seleccionado el usuario, la extensión que está viendo, las capas raster que tenga cargadas, con su opacidad, transparencia o lo que sea que tenga, y además también la información vectorial. Como estamos en el mismo sitio, podemos trasladarla toda. Y este comportamiento es bidireccional, o sea, todo lo que modifiques en esa escena 3D, mapas de fondo, capas raster o información vectorial, también lo volvemos a trasladar a ese mapa 2D. ¿Cómo nos vamos a manejar en la navegación 3D? Bueno, para ello hemos implementado 3 controles. Uno es un control que aplica el ángulo de inclinación, otro es la orientación del mapa, y como novedad tenemos el mapa de situación, que es algo que no se ve en visores 3D. O sea, aquí es realmente útil porque es muy fácil perderse en una escena 3D. Estos controles afectan al mapa y el mapa les afecta a ellos. Es decir, nos sirven para modificar y además también como indicador. Si el usuario utiliza el ratón y modifica la extensión, orientación o ángulo de inclinación, estos 3 controles reflejarán esos cambios. Y el mapa de situación también es arrastrable, o sea, es una forma muy rápida de moverte porque el control actúa también sobre esa escena 3D.
También están disponibles en dispositivos móviles, porque el 3D de IDENA también está disponible en dispositivos móviles, y hay en otros visores en los que eliminan todos los controles, porque es importante, ¿no? Ver cuanta mayor superficie de mapa mejor, pero también es un poco difícil controlar el ángulo de inclinación con, pues eso, ¿no? Manejándote con la mano y tal. Entonces nosotros hemos mantenido esos controles y lo que hacemos es jugar con la opacidad. Cuando el usuario está trabajando y no está interactuando con esos controles, lo que hacemos es reducir su opacidad, volverlos más translúcidos, y así puedes ver la escena sin que te molesten los controles. En el momento en que tú quieras interactuar con el control, pues están ahí siempre disponibles, porque no todos somos nativos digitales. El manejo de la navegación en 3D sobre el mapa de situación, lo que he comentado, ¿no? Es un control muy novedoso en una escena 3D porque no se ve. Refleja en todo momento el campo visual que está viendo el usuario, o sea, se adapta, y además eso, ¿no? Lo que he comentado, que permite desplazar la cámara rápidamente, no hace falta estar haciendo pan ni zoom, sino es muy intuitivo el control del mapa de situación, y también está disponible en móviles. Sobre qué funcionalidades GIS hemos implementado en 3D para poder modificar esa escena, ¿no? Tenemos los mapas de fondo, que tenemos WMTS y WMS de IDENA y de IDE. Tenemos capas de trabajo que están en WMS. Tenemos también las búsquedas WFS, porque tenemos un localizador que localiza municipios, cascos urbanos, calles, portales, coordenadas, carreteras, punto kilométrico, creo que no me dejo nada. Y todo eso se hace mediante consultas WFS. Tenemos también disponibles el añadir servicios externos, que son también WMS y trabajan como superposiciones, bueno, como el mapa de fondo y demás capas de trabajo también funcionan como superposiciones. También tenemos disponible el Get Feature Info, que es la información existente en un punto, que nos provee de la geometría y los atributos que encuentre en esa ubicación. Y también tenemos disponible el drag and drop, ¿no? el arrastrar archivos a esa escena 3D. Podemos arrastrar KMLs, GMLs, GJSON, TopoJSON o WCAT. Mediante el resultado del Get Feature Info también es posible hacer la descarga de geometrías. O sea, tú en una escena 3D vas a una ubicación, tienes capas de trabajo cargadas, haces clic, te devuelve la información que esté en ese punto, y mediante los resultados, en cada uno de los resultados tienes disponible la descarga de esa geometría en KML, GML y los mismos archivos que soportamos en el drag and drop. Mejoras en cuanto a la navegación. Hemos creado un render propio optimizando los recursos del equipo, porque CSUN está constantemente pintando, renderizando, y eso va consumiendo recursos del equipo, y sobre todo en dispositivos móviles, claro, tira un mogollón de baterías, o sea, empieza a colapsarse el sistema. Entonces lo que nosotros hemos hecho es, si hay inactividad por parte del usuario que sea mayor de 3 segundos, lo que hacemos es, esa película la convertimos en una postal. Se queda como una imagen estática y entonces ya no está consumiendo recursos. Y en el momento que el usuario haga una búsqueda, arrastre un archivo, haga cualquier tipo de acción, nosotros volvemos a empezar otra vez a renderizar hasta que pase esos 3 segundos de inactividad y volvemos otra vez a esa imagen estática. También hemos hecho una detección de colisión con el terreno durante la carga de tiles. Esto es, cuando un usuario hace un zoom o hace una búsqueda de un municipio o va a una zona en la que no había estado anteriormente, CSUN empieza a pedir los tiles de terreno, ¿no? Para crear esa escena en 3D. ¿Qué pasa? Que como está pidiendo terreno, no lo tenemos. No existe terreno todavía. Entonces, si el usuario hace un zoom o se mueve por la escena que todavía no tiene suelo, puede pasar que te metas por debajo. ¿Qué pasa si te metes por debajo? Que es una situación irreversible, porque ya no puede salir, no sabe dónde está. Entonces, la única manera sería refrescar la página. Así que nosotros lo que hemos hecho es, en el momento en el que estamos en una carga de terreno y detectamos un movimiento de cámara, lo que hacemos es, obtenemos la posición de la cámara actual
y nos vamos al nivel 0 de los tiles de terreno disponibles, porque eso lo tenemos cacheado de la entrada, y extraemos la Z que corresponde a esa posición de la cámara, y si es menor que la actual, se la sumamos y subimos. Entonces es imposible que se meta debajo. Siempre va a tener algo de terreno, o sea, siempre va a haber algo de suelo, por tanto nunca puede estar en el -1. Así que nunca pasaría eso que pasa ahí. Obstáculos salvados. Como he comentado, los datos que tenemos no son realmente 3D. Nosotros lo que estamos haciendo es texturizar sobre un modelo de terreno. Como ese dato no tiene una Z como tal, nos hemos encontrado que si tú haces una búsqueda, por ejemplo, de un portal, nos vamos a esa longitud-latitud, que eso sí que lo tenemos de verdad, y lo situamos. Si todavía no hemos obtenido ese terreno, realmente no se puede anclar, porque no tenemos suelo. Así que lo que nosotros hemos hecho es, pedimos una muestra de terreno de un nivel más o menos que podamos contemplar, que sí que pueda haber algo que sea no exacto, pero es que sí que tenga algo de Z bastante alto, y extraemos esa Z de la muestra y aplicamos esa Z a esa longitud y latitud de ese portal que ha buscado el usuario, y así conseguimos un anclaje totalmente real, porque si no pasaba eso, ¿no? Pues en una cima de un monte, pues que se te quedase el elemento puntual por debajo. Otro obstáculo que hemos salvado ha sido el pintar líneas. Por ejemplo, tú haces una búsqueda de una calle, una carretera, o te importan un KML, como es el de la imagen, ¿no? Que es una ruta que se ha hecho alguien, no tienen por qué tener zetas. O esas zetas no tienen por qué ser exactas al terreno. ¿Qué podría pasar? Que se te quedase así, o de todo. Así que nosotros lo que hemos hecho es reutilizar un tipo de geometría que tiene Cesium, que no es exactamente el de líneas, pero que sí que soporta el anclaje real, y como defecto es que no redimensiona el grosor. Lo que nosotros hacemos es, realmente pintamos un pasillo, que en una línea, un pasillo, y calculamos el ancho de ese pasillo en función de la altura que requiere la cámara para que toda su extensión aparezca en la escena. Entonces, ¿qué pasa? Que si estás muy lejos lo verás bien, si te vas acercando, como no redimensiona el grosor, pues se te queda un poco más ancho de lo que corresponde. Hemos salvado el obstáculo porque pintamos líneas, están ancladas al terreno, que es mejor que estén así como volando, pero no damos por cerrado este tema. Seguimos buscando una solución mejor. Y ahora tengo un vídeo en el que demuestro un poco todo lo que... Estamos en 2D, aplicamos un mapa de fondo, por ejemplo el PNOA, luego vamos a ir a añadir un WMS externo, que va a ser el mapa base del IGN, lo añadimos y de ahí escogemos la capa hidrográfica del IGN. Buscamos un municipio, el que sea, sobre el que queramos trabajar, y añadimos una información vectorial. Ahora que ya tenemos una extensión, información vectorial, un WMS externo y un mapa de fondo que ha seleccionado el usuario, nos vamos al 3D. Y como se hace todo en la misma página, no tenemos refresco, tenemos acceso a toda esa información que ha aplicado el usuario y la trasladamos a esa escena 3D. Tenemos el mapa de fondo, tenemos la información vectorial y tenemos la información del WMS externo, que es del IGN. Vemos los controles que actúan sobre el mapa. El mapa de situación va cambiando el campo de visión que tiene el usuario y la posición de la cámara. Podemos jugar también con la inclinación. Y veis que los controles, que el mapa de situación refleja en todo momento el estado actual. Podemos añadir más capas raster, por ejemplo las zonas inundables.
Bueno, a veces aquí en la parte izquierda ahí, aparece el control de coordenadas, que no lo he comentado porque estamos todavía, o sea, estamos desarrollando, no lo hemos publicado todavía. Todo esto está publicado, el control de coordenadas todavía no. Pero está implementado en 3D, que nos daría la longitud y latitud y la z extraída del modelo de terreno. Podemos quitar la capa raster, podemos jugar con la visibilidad también. Y ahora cargaremos una capa en la que podremos extraer información del punto. Lanzamos el Get Feature Info y nos da ahí tanto los atributos, lo que ha encontrado, los atributos y lo que os comentaba, ¿no? Que también se puede descargar la geometría que hayas encontrado en KML, GML, GeoJSON o WKT. Ahora vamos a ver lo del ejemplo del portal, que es lo que nos pasaba, ¿no? Estamos en una zona, en una altura que está bastante alta, nos vamos a un portal. Nos hemos ido a otro sitio totalmente diferente, por tanto no teníamos terreno, hemos estado cargando ese terreno, ese portal solo tiene longitud y latitud, no tiene z, y vemos que el algoritmo, bueno, el proceso que hemos creado antes de extraer una muestra del terreno da un buen resultado porque está completamente anclado. Y en el caso de las líneas, que era lo que os he comentado que lo que realmente pintamos es un pasillo, hacemos una búsqueda de una carretera, que sería una línea. El grosor de la línea va en función de la altura de la cámara que necesita para abarcar toda la extensión de la carretera. Y veis que está completamente anclado cuando hay distintas zetas. Y ahora vamos a arrastrar lo que os he comentado, ¿no? Que tenemos disponible el drag and drop en una escena 3D. Arrastramos un KML, que es una información vectorial, que no tiene zetas tampoco. Y veis que está completamente anclado. Nos vamos al 2D y mantenemos la extensión y la información vectorial. Y esto ha sido todo. Muito obrigado pela apresentação. Eu penso que ainda podemos dar um pequeno espaço, está muito atrasado, mas se quiserem fazer alguma pergunta, dúvidas, questões. Pronto, muito obrigado pela apresentação, obrigado pela presença e continuação de boas jornadas.